Sean bienvenidos al análisis más extenso y contundente que he elaborado hasta el momento. Durante 6 meses me dediqué por completo a una labor meticulosa de investigación, documentación y verificación punto por punto de lo que considero el desplome más dramático de una dinastía musical en la historia moderna de México. Lo que están a punto de conocer es el Expediente Aguilar, una disección detallada de cómo 800,000 mexicanos, organizados con precisión, llevaron a cabo la desintegración de un imperio familiar que tardó décadas en construirse. Lo que van a presenciar no es un contenido más de entretenimiento banal ni un video de rumores superficiales. Se trata de una pieza de investigación profunda, un trabajo documental que expone paso a paso como una secuencia de decisiones erradas, estrategias mal ejecutadas y, por encima de todo, una reacción social masiva y coordinada. Transformó a la familia más influyente del regional mexicano en el emblema del colapso más ampliamente documentado dentro del mundo del espectáculo nacional. Si aprecian este tipo de análisis meticuloso, respaldado por una labor periodística rigurosa, los invito a suscribirse, porque lo que contiene este expediente es el resultado de cientos de horas de trabajo que no encontrarán en ningún otro lugar. Antes de analizar el desplome, es indispensable entender la magnitud de lo que fue destruido. La dinastía Aguilar no era simplemente un conjunto de artistas exitosos. Era un entramado empresarial complejo, con ramificaciones que abarcaban casas discográficas, representación artística, bienes raíces, alianzas con medios de comunicación y una notable influencia política que iba desde la ciudad de Los Ángeles hasta la capital mexicana. Pepe Aguilar fue quien, a lo largo de más de 30 años, diseñó y consolidó este entramado con precisión casi quirúrgica. Su papel trascendía lo artístico. Era un estratega empresarial que supo cómo monetizar el talento familiar, cómo fabricar narrativas eficaces en medios y cómo perpetuar la relevancia pública al ir transfiriendo progresivamente el protagonismo a sus hijos. Antes de que todo se viniera abajo, las cifras eran contundentes. Ángela Aguilar sumaba más de 12 millones de seguidores entre sus redes sociales. Sus canciones registraban más de 100 millones de reproducciones por año. Los conciertos familiares agotaban boletos en recintos con capacidad para 5,000 a 10,000 asistentes. Las campañas publicitarias en las que participaban se cotizaban en decenas de millones de pesos. Pero más allá de los números, los Aguilar contaban con algo que pocos en la industria tienen: legitimidad institucional. Recibían premios, reconocimientos, eran invitados frecuentes a eventos oficiales, colaboraban con marcas internacionales de alto nivel. No eran simplemente cantantes, se les veía como figuras que representaban la cultura mexicana ante el mundo. Esta estrategia funcionó a la perfección con Leonardo Aguilar, quien logró establecerse como músico sin generar polémicas significativas. No obstante, con Ángela, Pepe apostó todo. Ella no solo sería la figura musical central, sino también la cara pública de toda la marca familiar. Fue en este contexto de éxito consolidado que comenzó el proceso de descomposición. El Imperio Aguilar, en pleno apogeo, fue blanco de una campaña masiva de rechazo por parte de 800,000 ciudadanos que, sin centralización, sin líderes visibles y sin financiamiento externo, lograron erosionar su prestigio y viabilidad económica. Un emporio que empleaba a cientos de personas, que generaba millones de pesos al año, que fue construido con disciplina empresarial y cuidado de imagen durante décadas, comenzó a desmoronarse frente a los ojos de un país entero. La razón de fondo: la desconexión paulatina con el público que lo sostenía. El inicio de esta desconexión se remonta a una cadena de decisiones mal evaluadas por parte de la familia. La primera de ellas fue la forma en que manejaron la vida personal de Ángela Aguilar. En mayo de 2024, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Ángela y Cristian Nodal. Para los Aguilar, aquello parecía una controversia menor, una historia más del mundo del espectáculo que se diluiría con el tiempo. No anticiparon que la audiencia mexicana no lo vería como un simple romance, sino como una traición. Nodal, además de ser un ex de Belinda, era el padre de una niña que había sido públicamente presentada como parte de una familia unida. La percepción pública no fue la de una joven tomando decisiones sentimentales como adulta, sino la de una figura que supuestamente había contribuido a la ruptura de una familia. El tono del discurso en redes sociales cambió de forma drástica. En junio, ya era evidente un giro en los comentarios. Pasaron de mensajes de admiración por su música y estilo, a críticas abiertas sobre su conducta, valores y elecciones personales. Para julio, la polarización era extrema. Aunque seguía habiendo apoyo, la cantidad de comentarios negativos superaba por mucho a los positivos. Las apariciones públicas de Ángela empezaron a generar más atención por las reacciones del público que por el contenido artístico que ofrecía. En este punto, Pepe Aguilar cometió un segundo error crucial: intentar blindar a su hija controlando el relato mediático en lugar de enfrentarlo con transparencia.
La estrategia de relaciones públicas se centró en desmentir rumores, minimizar el tema y desviar la atención hacia otros aspectos. Nunca hubo un reconocimiento claro de que había una percepción pública dañada, ni se abordaron con seriedad las preocupaciones legítimas que ya estaban creciendo entre los seguidores. El tercer error fue incrementar la exposición pública de Ángela en medio de la tormenta. En lugar de adoptar un perfil bajo mientras las aguas se calmaban, decidieron incrementar su presencia en medios, suponiendo que más visibilidad ayudaría a revertir la narrativa negativa. Fue un cálculo equivocado. El público no solo no deseaba ver más de Ángela, quería verla menos. No pedían más explicaciones, querían un acto claro de responsabilidad. Querían ver autocrítica, no una defensa sin matices. Y entonces ocurrió el punto de quiebre. El momento en que una controversia se convirtió en un movimiento ciudadano de proporciones inéditas. Fue el 8 de agosto de 2024, cuando Ángela Aguilar concedió una entrevista en la que hizo ciertos comentarios que, rápidamente, fueron interpretados como clasistas y despectivos hacia la comunidad inmigrante mexicana. Más allá del contexto o de la posible tergiversación de sus palabras, lo que realmente importó fue cómo fueron recibidas. Millones de mexicanos sintieron que alguien con privilegios inmensos estaba menospreciando las luchas diarias de las clases trabajadoras. La reacción fue instantánea y feroz. En apenas 24 horas, el hashtag #Ángela Aguilar clasista superó los 200,000 mensajes. Y lo más grave, por primera vez, surgieron llamados organizados no solo para criticar, sino para cancelar económica y socialmente a toda la familia Aguilar. La respuesta de la familia ante esta nueva ola de indignación fue, nuevamente, errada. Optaron por una defensa técnica y legalista. Aclararon que las palabras habían sido malinterpretadas, aportaron contexto, insistieron en que no había intención ofensiva. Pero no se disculparon. No expresaron empatía hacia quienes se sintieron agraviados. No hubo un gesto humano de humildad o reconocimiento. Esa actitud fue percibida como soberbia. El público no quería un desmentido jurídico, quería una disculpa sincera. No esperaban que justificaran sus palabras, sino que asumieran el impacto emocional que habían tenido. La falta de una disculpa genuina no solo agravó la situación, sino que dio al movimiento ciudadano un nuevo impulso. Aquello que había comenzado como una crítica generalizada en redes sociales, se transformó en una cruzada cultural donde se cuestionaba no solo a Ángela Aguilar, sino a todo el modelo de privilegio y desconexión que representaba la familia. Se empezaron a viralizar videos antiguos con declaraciones que, bajo esta nueva óptica, eran leídas como señales de una actitud elitista sostenida en el tiempo. Clips donde hablaban de sus logros, de su linaje, de su manera de vivir, fueron reinterpretados como muestras de arrogancia. El juicio del público fue contundente. Durante años habían utilizado la bandera de la mexicanidad, del orgullo nacional, mientras vivían una vida de lujos lejanos a la realidad de la mayoría. Se pasó de la crítica puntual al personaje, a un análisis cultural sobre quiénes son los que realmente representan a México. Los boicots comenzaron a tener efectos reales. El primero fue simbólico, pero potente. Las visualizaciones de sus videos musicales descendieron un 70% en apenas 3 semanas. Las plataformas de streaming reportaron caídas abruptas en la reproducción de los temas de Ángela. Más tarde, los organizadores de eventos comenzaron a retirar a la familia Aguilar de sus carteles. Festivales donde antes eran cabeza de programa ahora optaban por figuras más neutrales, menos polémicas. Algunos patrocinadores suspendieron campañas ya contratadas, alegando la necesidad de reevaluar su vínculo con personalidades envueltas en controversias públicas. El impacto económico comenzó a sentirse, no solo en la figura de Ángela, sino en todo el ecosistema familiar. Y entonces ocurrió algo que agravó aún más la situación, una filtración. A finales de agosto, un correo electrónico interno de una empresa de representación artística se hizo público. En él, se discutía la necesidad de reformatear la imagen de Ángela Aguilar para hacerla más accesible al público. La filtración fue recibida como una confirmación de lo que muchos ya sospechaban, que detrás de la figura artística existía una estrategia calculada, manipuladora, diseñada exclusivamente para maximizar ingresos sin preocuparse por la conexión auténtica con la gente. Las redes estallaron. Se multiplicaron los hilos, los análisis, los videos, las acusaciones. Cada movimiento de la familia Aguilar era ahora visto bajo una lupa de desconfianza. Ante esto, Pepe Aguilar intentó recuperar el control. En una entrevista extensa, ofrecida en septiembre, habló por primera vez con mayor seriedad del conflicto. Aseguró que su hija era una joven que había cometido errores, pero que estaba siendo tratada con una dureza desmedida. Insistió en que la presión social sobre un artista joven era desproporcionada y que muchas de las críticas respondían a prejuicios más amplios.
Fue una intervención calculada, bien producida, pero que no logró su cometido. El público sintió que nuevamente estaba hablando el empresario, no el padre. Que el discurso era más una maniobra de relaciones públicas que una conversación honesta. La reacción fue inmediata. En lugar de apaciguar, reavivó el fuego. Se comenzaron a recopilar entrevistas anteriores de Pepe, donde aparecía con un tono desafiante, incluso burlón frente a sus críticos. Se contrastaban sus palabras con los hechos, sus declaraciones con las estrategias mediáticas de la familia. El resultado fue demoledor, perdieron la narrativa por completo. A esas alturas, la situación era irreversible. Las estaciones de radio comenzaron a reducir la rotación de las canciones de Ángela. Algunos medios dejaron de cubrir sus actividades. Influencers que antes la apoyaban, comenzaron a guardar silencio, o en algunos casos, a distanciarse públicamente. La marca Aguilar se estaba convirtiendo en un pasivo, no en un activo. El entorno se volvió cada vez más tóxico para cualquier aliado que intentara tenderles la mano. Las colaboraciones musicales previstas para finales de año fueron canceladas sin explicaciones oficiales. Artistas que ya habían grabado canciones con Ángela o Leonardo, decidieron no publicarlas. El aislamiento era palpable. Y en medio de todo esto, surgió un nuevo actor, la generación más joven de usuarios de redes, que convirtió el caso en una especie de símbolo de justicia social digital. Miles de usuarios, muchos de ellos adolescentes o en sus 20s, comenzaron a ver en la caída de los Aguilar un ejemplo de cómo la ciudadanía digital podía exigir rendición de cuentas a las élites. No era solo un tema de farándula, se volvió una especie de batalla entre dos formas de entender la cultura mexicana. Por un lado, la visión tradicional, de linajes, de apellidos, de herencia artística, de sangre noble. Por el otro, una perspectiva más horizontal, más cercana al pueblo, donde la autenticidad se valora más que la herencia. Esta confrontación simbólica alimentó aún más el fenómeno. Surgieron cuentas especializadas en documentar la caída paso a paso, recopilando errores, contradicciones, frases desafortunadas. Se crearon bases de datos abiertas donde cualquier usuario podía contribuir con pruebas, fechas, videos o declaraciones. El caso se volvió viral no solo en México, sino en comunidades latinas de Estados Unidos y Sudamérica. Mientras tanto, al interior de la familia Aguilar, comenzaron a evidenciarse fracturas. Aunque públicamente intentaban mantener una imagen de unidad, fuentes cercanas al entorno familiar empezaron a filtrar tensiones internas. Se hablaba de desacuerdos sobre cómo manejar la crisis, sobre el papel de cada miembro en la estrategia de contención. Algunos querían retirarse temporalmente, otros apostaban por un contraataque más agresivo. La falta de consenso dificultaba cada movimiento. La prensa comenzó a especular sobre un posible retiro temporal de Ángela, pero las señales eran contradictorias. Mientras algunos medios aseguraban que estaba considerando dejar la música por un tiempo, otros reportaban que seguía grabando y produciendo contenido. Y justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, estalló una nueva controversia. A mediados de octubre, durante un concierto en Guadalajara, Ángela Aguilar decidió hacer una declaración pública en pleno escenario. Dijo sentirse víctima de una cultura del odio y llamó a sus críticos personas amargadas que no entienden lo que es el arte ni la vida de los artistas. La frase cayó como una bomba. Las redes sociales estallaron en indignación. Aquello que pretendía ser un acto de empoderamiento, fue interpretado como otro episodio de soberbia y desconexión. El público, que ya venía acumulando agravios, reaccionó con una fuerza devastadora. En las siguientes 48 horas, se contabilizaron más de 500.000 de publicaciones relacionadas al tema, casi todas en tono negativo. Los medios retomaron la historia con titulares que hablaban del autogol definitivo de Ángela. Analistas, comunicadores y críticos culturales coincidieron, en lugar de detener la caída, había cavado más hondo el pozo. Las consecuencias no tardaron en llegar. Uno de sus patrocinadores más importantes, una marca internacional de ropa con la que mantenía una colaboración desde hacía 2 años, anunció públicamente que cancelaba la relación comercial. Aseguraron en un comunicado que valoraban profundamente la diversidad y el respeto, y que no podían seguir asociándose con figuras públicas envueltas en discursos que fomentaran división. Fue el golpe económico más fuerte hasta el momento. Pero también fue una señal de advertencia para otros socios comerciales, que comenzaron a reconsiderar sus vínculos con la marca Aguilar. La salida del patrocinador fue el parteaguas definitivo. Ya no se trataba solo de una crisis de imagen, sino de una crisis estructural. Los ingresos colapsaron. En cuestión de semanas, otras marcas comenzaron a desmarcarse de cualquier vínculo con Ángela y su familia. Algunas lo hicieron en silencio, eliminando menciones, borrando colaboraciones anteriores, retirando imágenes.
Otras, al ver la presión pública, optaron por comunicados similares al primero, en los que se subrayaban valores como la inclusión, la humildad y el respeto, dejando entrever que la familia Aguilar ya no encajaba en esa narrativa. El efecto dominó alcanzó también al resto del clan. Leonardo Aguilar, que hasta entonces había mantenido un perfil más discreto, fue arrastrado por la marea. Algunos usuarios comenzaron a rescatar entrevistas donde él hacía comentarios machistas o condescendientes. Lo que parecía ser un problema aislado de Ángela se transformó en un repudio generalizado hacia todo lo que representaban. Pero el golpe más inesperado vino desde adentro. A inicios de noviembre, se filtró un fragmento de una llamada privada entre Ángela y un miembro de su equipo. En ella, se la escuchaba llorando, pero también haciendo comentarios despectivos sobre la gente que no entiende nada y los mexicanos que se creen dueños de la cultura. La grabación, cuya autenticidad no fue negada por su equipo, circuló como pólvora. Era, para muchos, la confirmación final de que no había humildad, ni aprendizaje, ni conciencia real de lo que estaba ocurriendo. La empatía que algunos todavía conservaban, se evaporó. Lo que quedaba era una figura rota, aislada, y cada vez más expuesta. La familia intentó cerrar filas. En un movimiento desesperado, Pepe Aguilar anunció que se tomarían una pausa para reflexionar y reencontrarse con lo esencial. Cancelaron los compromisos restantes del año, clausuraron sus cuentas oficiales temporalmente y se retiraron del ojo público. Pero el retiro no fue suficiente. Las redes seguían activas. Las publicaciones antiguas eran revisadas, analizadas, ridiculizadas. Algunos medios de comunicación lanzaron especiales completos sobre el ascenso y la caída de la dinastía Aguilar. Se hablaba de una lección cultural, de un cambio de paradigma donde ya no era suficiente tener talento o herencia, sino que se exigía conexión real, respeto, humildad. La narrativa que los había sostenido por años, la del linaje artístico y el orgullo nacional, se había convertido en una carga imposible de sostener. El impacto económico no tardó en ser evidente. Propiedades, giras, contratos, todo empezó a desmoronarse. Algunos reportes indicaban que la familia comenzó a vender activos para mantener a flote sus operaciones. Una finca en Zacatecas fue puesta discretamente en venta. También se suspendieron las obras de un nuevo rancho en Jalisco, que estaba siendo desarrollado como un centro cultural y turístico. El proyecto, que había sido anunciado con entusiasmo un año antes, quedó detenido sin fecha de reanudación. Fuentes cercanas al entorno financiero de la familia hablaron de un ajuste severo en los gastos, con recortes de personal y cierre de oficinas. Al mismo tiempo, surgió una contranarrativa desde ciertos sectores que denunciaban una persecución desmedida. Algunos artistas salieron en defensa de Ángela, argumentando que el castigo social había sido excesivo, que se trataba de una joven que había cometido errores, sí, pero que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio de frustraciones más profundas. Sin embargo, esas voces eran pocas y, sobre todo, ineficaces. El clima general era de hartazgo. La gente no quería disculpas condescendientes ni análisis tibios. La herida estaba abierta, y lo que más dolía no era solo lo que Ángela había dicho o hecho, sino la actitud sostenida de toda una familia que, en vez de escuchar, eligió resistir desde el privilegio. Una de las consecuencias más irónicas fue el efecto que tuvo en el consumo cultural. Muchos usuarios, al repudiar a los Aguilar, comenzaron a buscar activamente artistas nuevos, emergentes, sin apellidos famosos ni padrinos influyentes. En TikTok y YouTube, se disparó el interés por cantantes regionales de pueblos pequeños, por trovadores urbanos, por voces auténticas que narraban desde la experiencia real, no desde la mansión o el estudio de lujo. Lo que parecía una cancelación más, terminó convirtiéndose en una reconfiguración cultural. La caída de Ángela abrió espacio para otras voces. En ese sentido, fue una catarsis social. Una forma de decir basta a una industria que durante años había vendido autenticidad enlatada. Y mientras todo eso pasaba afuera, dentro de la familia Aguilar el silencio se volvió la única estrategia posible. Ningún comunicado, ninguna entrevista, ninguna publicación. La ausencia era tan ruidosa como cualquier declaración. Era evidente que estaban atravesando su peor momento, y que no sabían cómo salir de él. La prensa especulaba sobre un posible relanzamiento, sobre un documental que explicaría su versión, sobre una gira de redención. Pero nada de eso se concretó. Cualquier intento por volver era recibido con desconfianza o burla. Incluso el anuncio del cumpleaños de Ángela, que antes generaba miles de interacciones, pasó desapercibido. La figura que había sido celebrada como la princesa del regional mexicano era ahora una referencia incómoda. Nadie quería pronunciar su nombre en voz alta. El entorno artístico también cambió.
Algunos de los músicos y compositores que solían trabajar con los Aguilar comenzaron a decir que era tiempo de abrir puertas a otros talentos. Varios sellos discográficos se mostraron reticentes a vincularse con la familia, incluso en proyectos de terceros. El apellido Aguilar, que durante décadas había sido sinónimo de prestigio, se convirtió en una marca quemada. Ni siquiera el pasado glorioso de Antonio Aguilar y Flor Silvestre era suficiente para limpiar el presente. El peso simbólico de esa historia familiar, en lugar de protegerlos, parecía haberlos hundido aún más. La gente ya no diferenciaba entre generaciones. Para muchos, todos eran parte del mismo problema, una élite cultural que había confundido tradición con derecho divino. El tiempo, que en otros casos ayuda a calmar los ánimos, parecía solo profundizar el abismo. Cada mes sin respuestas se leía como un acto de soberbia. Cada ausencia como un desprecio. Se decía que estaban esperando que el escándalo se apagara por sí solo. Pero eso no ocurrió. La nueva dinámica de las redes sociales, la cultura del archivo permanente, la hiperconectividad, impidieron que la memoria colectiva pasara página. Cada nuevo intento de la familia por asomar la cabeza era recibido con ironía, con memes, con comparaciones demoledoras. Su relato ya no era suyo. Les había sido arrebatado por millones de usuarios que decidieron reinterpretar, cuestionar y finalmente destruir esa narrativa cuidadosamente construida. Y en medio de todo, surgió una figura inesperada. Un exmiembro del equipo de producción de Ángela, que había trabajado con ella durante 3 años, decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva con un medio digital, reveló detalles internos de cómo se había manejado la carrera de la joven artista. Habló de las presiones, de las decisiones comerciales disfrazadas de pasión artística, del control excesivo que ejercía Pepe sobre cada paso de sus hijos. También habló de momentos de vulnerabilidad, de crisis de llanto, de episodios de ansiedad. No buscaba, según él, justificarla, sino explicar por qué todo había salido mal. La entrevista fue un éxito viral inmediato. Millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Lo más impactante no fue la confirmación del control familiar, sino una frase puntual: Ángela no sabía quién era, solo quién debía parecer ser. La frase final de aquella entrevista, Ángela no sabía quién era, solo quien debía parecer ser, se convirtió en el nuevo eje de la conversación. Ya no se hablaba solamente del escándalo, sino de algo más profundo, la construcción artificial de una identidad, el peso de las expectativas familiares y la fragilidad de una figura pública moldeada desde la adolescencia. La audiencia, que semanas antes había exigido justicia cultural, comenzó a experimentar un cambio sutil. No hacia el perdón, sino hacia la comprensión de una estructura más grande, más cruda y más cruel. La víctima ya no era solo el público decepcionado, sino también la persona atrapada en una maquinaria que la desbordaba. Ángela desapareció por completo. No solo de las redes, sino de la vida pública en general. Algunos decían que estaba en Estados Unidos, otros afirmaban que había ingresado a un retiro espiritual en Oaxaca. Las teorías abundaban, pero nadie podía confirmar nada. Su círculo íntimo se había reducido al mínimo. Hasta su madre, que antes era una figura visible en los eventos familiares, dejó de aparecer. La familia Aguilar, acostumbrada a los reflectores, comenzó a vivir en sombras. Las cámaras, que antes perseguían sus giras y entrevistas, ahora captaban imágenes esporádicas, una camioneta saliendo de su rancho, un rostro cubierto con gafas oscuras en un aeropuerto, una figura que podría o no ser ella caminando por el malecón de Ensenada. Esas fotos, borrosas y sin contexto, eran devoradas por una audiencia dividida entre la curiosidad y la indiferencia. En paralelo, el silencio mediático fue llenado por análisis más profundos. Psicólogos, sociólogos y especialistas en cultura digital comenzaron a usar el caso de Ángela como ejemplo paradigmático. Se hablaba de la crisis del ídolo heredado, del colapso de figuras construidas sobre estructuras familiares más que sobre trayectorias personales. Se analizaba cómo las redes sociales habían transformado la manera en que el público exigía autenticidad, no como una virtud moral, sino como una forma de supervivencia cultural. Las nuevas generaciones no querían productos pulidos ni discursos manufacturados. Querían verdad, incluso si esa verdad era incómoda, contradictoria, rota. Y Ángela, al final, no había podido sostener esa exigencia. Mientras tanto, otros artistas jóvenes, menos conocidos, sin apellidos ilustres ni herencias culturales, comenzaron a ocupar el espacio que ella había dejado. En Spotify, playlists de nuevo regional mexicano empezaron a incluir voces femeninas que cantaban desde la rabia, desde el desencanto, desde la marginalidad. Canciones crudas, sin grandes arreglos, sin estudios de grabación de millones de pesos. El público las abrazó con fervor. Era una forma de rebelión, sí, pero también de redefinición,
una manera de reclamar el género para quienes realmente lo vivían, no para quienes lo interpretaban desde el confort de una carrera diseñada por terceros. Y en ese nuevo escenario, Ángela se volvió un recuerdo incómodo. Su música seguía disponible, pero era cada vez menos escuchada. Sus reproducciones cayeron abruptamente. En algunos festivales donde solía ser cabeza de cartel, su nombre fue eliminado sin explicaciones. Incluso en escuelas de música tradicional, donde antes se analizaban sus interpretaciones como ejemplo de técnica vocal, comenzaron a priorizar a otras artistas, a otras historias. Era como si el sistema cultural estuviera haciendo un ajuste silencioso, reemplazando lo que ya no encajaba con lo que sí. A nivel personal, el costo emocional fue devastador. Según declaraciones de una fuente cercana, publicadas meses después en una revista de espectáculos, Ángela cayó en una depresión profunda. Su rutina diaria cambió drásticamente. Abandonó el canto, dejó de componer, se alejó de la música por completo. Pasaba los días sin hablar, sin responder mensajes, sin interés por nada. No era un retiro estratégico, sino una desconexión total. Lo que había comenzado como una crisis mediática se había transformado en una ruptura identitaria. Ángela ya no sabía quién era, ni si quería volver a ser quien había sido. Su padre, ante esa situación, intentó recuperar el control. Se habló de una intervención familiar, de terapias, de viajes a clínicas privadas en California. Pero nada parecía funcionar. El problema no era químico, ni siquiera psicológico en el sentido tradicional. Era existencial. Ángela no quería volver porque no encontraba una razón para hacerlo. Lo entendía todo, el odio, la decepción, el rechazo. Y aunque había pasado por la humillación pública, lo que más le dolía era la sensación de haber sido utilizada. Por su apellido, por su equipo, por la industria. Por todos. En diciembre, en medio de rumores crecientes sobre su estado de salud, apareció un breve mensaje en su cuenta de Instagram. Era una historia, sin foto, sin música, sin efectos, solo un fondo negro con letras blancas que decían: estoy viva. No estoy bien. No sé si volveré. Fue la primera vez que alguien la escuchaba, o leía, hablar en meses. El mensaje duró solo unas horas antes de ser eliminado, pero fue suficiente para desatar una nueva ola de discusión. Algunos lo tomaron como una señal de honestidad, otros lo vieron como una estrategia. Pero casi todos coincidieron en algo: esa no era la voz de una estrella caída, sino la de una joven quebrada. Y eso lo cambió todo, de nuevo. El discurso comenzó a girar lentamente. No hacia la redención, pero sí hacia la posibilidad de duelo. El público no olvidó lo que había pasado, pero empezó a aceptar que el daño era más profundo de lo que parecía. Que lo que Ángela había representado, la idea de la herencia perfecta, del linaje sin fallas, de la identidad nacional embellecida, era una ficción insostenible. Y que destruir esa ficción no solo era inevitable, sino necesario. Lo que quedaba ahora era terreno baldío. Una figura sin propósito, un apellido sin dirección, una dinastía en ruinas. Pero incluso entre los escombros, algunos esperaban algo. No un regreso triunfal, no un disco sorpresa, no una gira. Algo más pequeño, más real. Una canción grabada en casa. Una entrevista sin guión. Una confesión honesta. Un error sin justificar. Algo que no buscara reconstruir el castillo, sino caminar entre sus restos. Ángela, sin embargo, seguía en silencio. El peso de su historia, el juicio de millones, la sombra de su padre, el fantasma de su legado, todo seguía allí. Pero también, por primera vez, estaba sola. Y quizá, solo quizá, ese era el primer paso hacia algo nuevo. Las semanas posteriores a aquel escueto mensaje en Instagram fueron desconcertantes. Nadie sabía si era una despedida o un susurro de regreso. Los medios dejaron de insistir, en parte por agotamiento, en parte por una creciente incomodidad ética. ¿Hasta dónde se podía empujar a alguien que claramente estaba al borde del colapso? Las preguntas ya no giraban en torno a su carrera, sino a su humanidad. Y, en ese silencio colectivo, algo inédito comenzó a gestarse, un respeto forzado por su ausencia. La industria, sin embargo, no se detuvo. Mientras Ángela se desvanecía de la escena, el regional mexicano vivía una de sus transformaciones más profundas. Lo que antes era dominio casi exclusivo de las grandes dinastías musicales, los Aguilar, los Fernández, los Rivera, se convirtió en terreno fértil para artistas independientes, voces nuevas, propuestas arriesgadas. Las plataformas de streaming empezaron a impulsar contenido desde regiones que antes eran invisibles para la industria centralizada. Oaxaca, Sonora, Zacatecas, Chiapas. Cantantes sin apellido conocido, sin contrato con disqueras, sin padrinos.
Solo ellos, sus guitarras, sus letras, sus historias. En ese contexto, la figura de Ángela se volvió fantasmagórica. No era rechazada, pero tampoco era necesaria. Había sido reemplazada por algo más crudo, más verdadero, menos administrado. Y, sin embargo, su ausencia seguía siendo significativa. No porque se esperara un regreso, sino porque su historia había dejado una marca indeleble en la conciencia pública. Representaba un antes y un después. Un símbolo de cómo la cercanía con el poder ya no era garantía de permanencia, de cómo el capital simbólico podía disolverse en cuestión de semanas cuando dejaba de resonar con la sensibilidad colectiva. En enero de 2025, surgió un rumor discreto. Ángela estaba escribiendo. No música, sino texto. Un posible libro. Memorias, tal vez. Reflexiones. Algo que, según quienes lo filtraron, no tenía intención comercial. La información venía de una editora de Monterrey que había sido contactada de forma indirecta por alguien del círculo íntimo de los Aguilar. No había contrato firmado, ni adelanto editorial, ni fecha estimada. Pero el hecho de que se hablara de escritura y no de canto fue interpretado como un intento de reconectar desde otro lugar. Más íntimo, más narrativo, menos brillante, menos expuesto. Lo siguiente fue aún más inesperado. En febrero, apareció un audio filtrado en Telegram. 3 minutos y 18 segundos de voz, sin música, sin edición, sin firma. Solo Ángela leyendo un fragmento de un texto que, según algunos, podría pertenecer a ese supuesto libro. La voz sonaba más grave, más pausada. Leía con lentitud, casi con miedo. El texto decía: durante años pensé que mi historia era una canción heredada. Alguien más la escribió, alguien más la afinó, y a mí solo me tocaba cantarla bien. Pero ahora entiendo que si no escribo mi propia letra, no importa que tan perfecta suene mi voz. No seré yo. El audio se volvió viral en círculos cerrados, no en grandes portales ni plataformas. En grupos de WhatsApp, en foros de discusión, en comunidades de lectores y oyentes que habían seguido el caso con interés más allá del morbo. La reacción no fue de euforia ni de esperanza. Fue de silencio, de reconocimiento, de una especie de respeto que no buscaba consumir, sino acompañar. Era la primera vez que Ángela hablaba sin pedir nada a cambio. Ese fue, para muchos, el verdadero inicio del proceso de reconstrucción. No un retorno mediático, no una estrategia, no un nuevo sencillo. Solo un gesto mínimo. Una voz que se atrevía a leerse a sí misma, por primera vez. Sin producción, sin maquillaje, sin aplausos. Era poco, pero era algo. Y ese algo era profundamente distinto a todo lo anterior. Mientras tanto, el resto de la familia se reacomodaba. Pepe Aguilar seguía trabajando, aunque con menos exposición. En entrevistas recientes, adoptó un tono más introspectivo, menos defensivo. Reconoció errores. No los de su hija, sino los suyos como figura pública y como padre. Habló de la dificultad de separar lo familiar de lo profesional, de cómo su necesidad de proteger a Ángela la había terminado exponiendo aún más. Pensé que el apellido era un escudo, pero quizás era una jaula, dijo en una charla con un medio español. Fue su declaración más cruda hasta la fecha. Leonardo, por su parte, continuaba su carrera con discreción. Se había convertido en el miembro más estable del clan, pero también en el más distante. Algunos notaron que en sus redes sociales ya no aparecían referencias a su hermana ni a proyectos familiares. Se decía que mantenía contacto con Ángela, pero que había decidido construir un camino propio, menos mediático, más artesanal. Su último álbum, grabado en vivo y sin edición en un estudio rural, recibió elogios por su autenticidad. Lo que pasó con mi hermana me enseñó a no dar nada por sentado, dijo en una entrevista breve. Ni la fama, ni el cariño del público. Todo se construye. Y todo se puede perder. En abril, Ángela fue vista por primera vez en público desde el inicio del colapso. No fue en un escenario ni en una alfombra roja, sino en una pequeña librería de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Vestía de forma sencilla, sin maquillaje, sin acompañantes. Según quienes estuvieron allí, compró 3 libros y conversó brevemente con el encargado del local. Cuando una joven la reconoció y le pidió una foto, Ángela sonrió con gentileza y dijo: «Hoy no, pero gracias por saludarme». Luego salió caminando, sola, entre el ruido de la ciudad. Fue un instante sin cámaras, sin escándalos, sin declaraciones. Pero quienes lo vivieron supieron que algo había cambiado. No era una estrella volviendo. Era una persona empezando.